Buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a ver las alturas y ortocentro que hacen parte de las líneas y puntos notables de un triángulo. Pero antes de empezar la clase vamos a copiar lo siguiente en nuestros cuadernos. Las alturas de un triángulo son las rectas que pasan por uno de sus vértices y son perpendiculares al lado opuesto de dicho vértice o a su prolongación. Como en un triángulo hay tres vértices y tres lados, entonces van a haber tres alturas que se van a cortar en un punto llamado ortocentro. Por favor, anotar esto en sus cuadernos. Ahora vamos a dibujar las alturas y ortocentro de este triángulo. Por favor, dibujar este triángulo con estas medidas. Como las alturas son las rectas que pasan por uno de los vértices del triángulo y que además son perpendiculares al lado opuesto de dicho vértice, entonces las vamos a dibujar de la siguiente manera. Tomamos nuestra escuadra y ubicamos el ángulo recto que se forma dentro de ella. En este caso se encuentra en esta parte. Ubicamos uno de los lados de la escuadra sobre uno de los lados del triángulo de esta forma. Y el otro lado que forma el ángulo recto de la escuadra lo vamos a ubicar de manera que coincida con el vértice opuesto a este lado y trazamos una línea recta de esta manera, en donde una el vértice con su lado opuesto. Por favor, dibujarlo en los triángulos que tienen en sus cuadernos. Ahora vamos a trazar las otras dos alturas utilizando la escuadra. Nuevamente ubicamos uno de los lados de la escuadra que forma el ángulo recto sobre uno de los lados del triángulo, en este caso el lado B, de esta forma. Y el otro lado de la escuadra que forma el ángulo recto va a coincidir con el vértice opuesto de esta manera. Y trazamos una línea recta desde ese lado hasta el vértice opuesto, de esta manera. Y lo mismo vamos a realizar con el lado A. Ubicamos nuevamente este lado que forma el ángulo recto en la escuadra sobre el lado A de esta manera, y el otro lado de la escuadra que forma el ángulo recto va a coincidir con el vértice opuesto a este lado de esta manera, y trazamos una línea recta desde ese lado hasta el vértice, así. Por favor, realizarlo cada uno en sus cuadernos. Y por último, dibujamos un punto en donde las tres alturas se cortan, es decir, en esta parte. Y lo vamos a señalizar con la letra H mayúscula. Este es nuestro ortocentro. Por favor, realizarlo cada uno en sus cuadernos. Y de esta manera es como se dibujan las alturas y el ortocentro en un triángulo. Ahora vamos a dibujar este triángulo con estas medidas en el cuaderno. Ahora vamos a dibujar las alturas y ortocentro de este triángulo. Nuevamente vamos a utilizar la escuadra, en donde este lado que forma el ángulo recto va a estar sobre uno de los lados. En este caso podemos empezar con el lado C, de esta manera, y el otro lado debe coincidir con el vértice opuesto, de esta forma. Entonces lo ubico sobre el lado C, este lado, y el otro debe coincidir con el vértice C. En este caso, pues verán que mi escuadra no es suficientemente grande para llegar hasta C, pero sé que va a llegar, es que si yo trazo una línea desde este lado hasta C, pues va a llegar. Entonces por eso voy a trazar una línea recta desde ese lado y la voy a continuar de esta forma, de esta manera.
Por favor, realizarlo en sus cuadernos. Seguidamente vamos a trazar las otras dos alturas. En este caso, empecemos con el lado B, en donde nuevamente ubicamos este lado sobre el lado B, de esta manera, de esta forma, y que el otro lado coincida con el vértice opuesto, en este caso B. De esta forma, y trazamos una línea recta, así. Y después lo vamos a hacer con el lado A, en donde nuevamente este lado va a estar sobre el lado A. Y el otro lado, es este, va a coincidir con el vértice, de esta forma. Y trazamos una línea recta. Así. Por favor, realizarlo cada uno en sus cuadernos. Y dibujamos un punto en donde se cortan las tres alturas. En este caso, acá. Y lo nombramos nuevamente con la letra H mayúscula, indicando que este es nuestro ortocentro de este triángulo. Por favor, realizarlo cada uno en sus cuadernos. Ahora vamos a dibujar este triángulo con estas medidas en el cuaderno. Ahora vamos a dibujar las alturas a este triángulo. Empecemos con la altura del lado C. Nuevamente utilizamos nuestra escuadra y ubicamos este lado que forma el ángulo recto sobre el lado C. Y lo que vamos a observar es que el otro lado de la escuadra que forma el ángulo de 90 grados, en ningún punto de ella va a tocar el vértice C, es decir, el vértice opuesto al lado C. Entonces, vamos a realizar lo siguiente para dibujar la altura del lado C. Primero, vamos a proyectar el lado C hacia la izquierda, es decir, vamos a alargar el lado C hacia esta parte, de esta manera. Trazamos una recta así. Y después, con la escuadra, la ubicamos de la misma forma como lo estábamos haciendo con los lados del triángulo, de esta manera, y hacemos que coincida el otro lado que forma el ángulo recto con el vértice y trazamos una línea recta de esta manera. Por favor, realizarlo en sus cuadernos. Ahora vamos a dibujar la altura del lado B. Y nuevamente ubicamos nuestra escuadra de esta forma y vamos a ver lo siguiente. Y es que, nuevamente, este lado no coincide con el vértice opuesto a este lado. De modo que nuevamente vamos a proyectar el lado B hacia este lado. Es decir, vamos a alargar el lado B hacia esta parte. Y después vamos a ubicar nuevamente la escuadra como lo habíamos hecho antes, de manera que este lado coincida con el vértice B, de esta forma. Y trazamos una línea recta. Así. Por favor, dibujarlos en sus cuadernos. Ahora vamos a dibujar la altura para el lado A. Nuevamente ubicamos nuestra escuadra de esta forma sobre el lado A, de manera que este lado se encuentre o coincida con el vértice A. Y en este caso no hay necesidad de proyectar una línea, ya que este sí coincide de esta forma y trazamos una recta así. Por favor, realizarla en el cuaderno. Lo que observamos es que las alturas de cada lado no se tocan, es decir, no se cruzan para formar el ortocentro.
Entonces vamos a realizar lo siguiente. Lo que vamos a hacer es alargar todas las alturas de la siguiente forma. Entonces alargo esta altura hacia acá, alargo la siguiente altura hacia acá y por último alargo esta altura hacia este lado, de esta forma. Y como vemos, hay un punto de intersección, un punto de corte. Entonces es en este punto en donde dibujo mi punto y lo nombro con la letra H. Es decir, que este punto es el ortocentro de este triángulo. Por favor, dibujarlo en el cuaderno. Entonces, lo que podemos apreciar es que dos de sus alturas y el ortocentro se encuentran por fuera del triángulo. Por lo que podemos decir que las alturas y el ortocentro se ubicarían dentro o fuera de un triángulo dependiendo del tipo de triángulo. Ahora los invito a desarrollar los ejercicios de la guía de trabajo que ya se encuentra en la plataforma. Muchas gracias por la atención, espero que la clase haya sido de su agrado, nos veremos en una próxima ocasión.